Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su serie Panoramas 18 de TV UNAM. El programa lo dedicaremos hoy al tema de la seguridad social, un tema fundamental para el presente, no solamente para el futuro de la sociedad mexicana. Y para ilustrarnos sobre el tema, invitamos, y le agradezco mucho, a Berenice Ramírez, a Jesús Waldo Martínez, y se los agradezco a nombre del doctor Rolando Cordera, conductor titular de este programa. Dedicaremos la primera parte del programa a darnos un panorama. ¿Cómo está la situación ahora en México alrededor de la seguridad social? ¿Cuáles son las coordenadas que definen nuestra condición alrededor de este tema? Berenice. Yo situaría los siguientes puntos en términos de la seguridad social. Tenemos una baja cobertura que no se ha incrementado en los últimos años. Tenemos una gran fragmentación de sistemas que se vinculan mucho con la desigualdad económica y social que tiene el país. Tenemos un sistema de capitalización individual y administración privada que se sitúa como única posibilidad de avanzar, y tenemos programas asistenciales que van desarticulando todavía más a la seguridad social y dándole poco espacio a la seguridad social contributiva. Estos elementos en un contexto de envejecimiento demográfico del país, donde 25 millones de mexicanos en el 2050 tendrán más de 65 años, el 16% de la población, y con un empleo también precario, donde hay movilidad, donde hay informalidad, donde hay bajos salarios. Entonces el contexto es bastante complejo, porque si en este momento el 35% de los mayores de 65 años son los que tienen una pensión, y si lo dividimos por género, las mujeres menos del 20% y los hombres cerca del 40%, nos está hablando de diversas desigualdades de género, baja cobertura. Y si siguen estas tendencias, nosotros hemos venido observando que no van a lograr cubrir 1.250 semanas de cotización, y lo que ahorren será muy poquito. Entonces, el problema va a estallar todavía más en los próximos años. Se está gastando mucho ya en pensiones, pero le está llegando a los que más tienen, a los que tienen trabajo formal, y no a los que no están, y entonces el problema de desigualdad se mantiene y se acrecienta. Un panorama muy complejo, porque estamos en un sistema con baja cobertura, con instituciones fragmentadas, un sistema que se articula y propicia la desigualdad, pero que a la vez le está costando mucho, sobre todo a las finanzas públicas. Y además en una perspectiva demográfica, de transición demográfica que nos lleva hacia, dice Berenice, hacia el 2050, con el 25% de la población, 16% de la población millones. Por arriba de 65 años, alrededor de 25 millones de personas. ¿Qué agregarías, Waldo? Yo añadiría solo un par de cosas, concuerdo con Berenice. Se ha consolidado una desconexión importante entre la evolución del mercado de trabajo, la configuración del mercado de trabajo y el sistema de seguridad social, que era la base bajo la cual se había construido el sistema de seguridad social en los años 40. Es decir, en la medida en que la economía creciese y se generase empleo, esto iba a favorecer la incorporación de trabajadores y sus familias al sistema de seguridad social, y de ahí, pues digamos, se derramarían los beneficios a la población. Eso aparentemente se suspendió a partir más o menos de los años 80, y a la fecha no ha logrado reconectarse. De ahí las altas tasas de informalidad laboral que padecemos en la actualidad. Y un problema adicional sería la valoración, la baja valoración de los servicios públicos que ofrece la seguridad social. Un problema de calidad. Por parte de los beneficiarios, exactamente, que perciben una pérdida en la calidad de las prestaciones,
de servicios médicos, incluso de créditos de la vivienda, etcétera, de todos aquellos beneficios que ofrecen. Y eso hace, bueno, de acuerdo a algunos especialistas, hace que una parte de la población decida no incorporarse de manera voluntaria a la seguridad social. Bueno, a mí esta tesis me parece cuestionable, pero es posible que algunos de ellos sí que perciban esta pérdida de calidad en los servicios públicos, y de ahí la necesidad, por tanto, de hacer esfuerzos por no solo consolidar las instituciones, sino mejorar esa calidad de las prestaciones y, por supuesto, expandir la capacidad de cobertura que tiene. Ahora bien, la pensión futura está relacionada directamente con el salario actual. ¿No es también un problema presente del futuro? Sí. Los salarios son muy bajos, lo que se cotiza para la pensión es poco, lo que se logra en términos de rentabilidad en las AFORES es bajo, lo que cobran en comisiones es alto. Entonces realmente un trabajador tiene que mirar que está cotizando sobre su salario base de cotización. Y eso tiene que tenerlo muy claro, porque a lo mejor dice, gano 25,000 pesos. Sí, pero usted está cotizando sobre 2 salarios mínimos o sobre 3 salarios mínimos. Y entonces va a recibir el 25% de ese ingreso, que sería un salario mínimo, ¿no? Si está cotizando sobre 3. Entonces realmente la situación es compleja, porque yo señalé como un segundo punto que tenemos el modelo de capitalización individual de administración privada, y yo le doy el adjetivo administración privada, porque puede ser capitalización individual de administración pública o colectiva, y cuando observamos qué hacen otros países, qué hicieron otros países en los años 90, hicieron reformas paramétricos. Había que aumentar la edad de jubilación, sí, porque teníamos una transición demográfica. Había que aportar más a la pensión, sí, junto con un aumento salarial. Pero si tenemos una caída del 80% del salario mínimo en los últimos 35 años, pues realmente el contexto era complejo y lo llevan todo a responsabilidad individual a partir de capitalización individual, pues el problema es bastante grave, ¿no? No se quiso escuchar otras recomendaciones. En el último, no es propaganda, pero en la revista de Economía Mexicana y Finanzas sacamos un artículo que dijimos qué hubiera pasado si se hubieran hecho reformas paramétricas en este contexto de empleo. Pero no es tarde para hacerlas. No es tarde, aunque hemos perdido muchas perdido cosas, tiempo, pero sin embargo recursos, la ¿no? propuesta está ahí y debería estar formando parte de la discusión. Actualmente, vuelvo sobre el tema de los salarios, Jesús Waldo. Ese sí es un tema que se está discutiendo actualmente en México, que en los últimos años ha ocupado la atención, pero que requiere todavía mucha deliberación. Sí, por supuesto. Quizá el tema que más se discute en la agenda pública pues es el del salario mínimo, un instrumento importante para hacer o implementar una recuperación de los salarios en términos generales, aunque pues de manera muy tímida se han venido instrumentando mejoras en este salario. Lo que sí que se percibe desde antes de la crisis de 2009 es un deterioro significativo de todos los salarios, no solo del salario mínimo, sino incluso de las ganancias de los emprendedores, ¿no? En 2008 ya teníamos una reducción de los salarios, la crisis acentúa ese ritmo y prácticamente se ha consolidado una tendencia en los últimos años de decrecimiento de todos los ingresos de los trabajadores. Y eso inevitablemente perjudica a los ingresos, las contribuciones de la seguridad social, pero perjudica particularmente a los trabajadores informales, que ganan la mitad, prácticamente la mitad que los trabajadores formales. Si distinguimos entre trabajadores subordinados formales e informales, de 6,000 pesos que ganan en promedio en términos constantes de 2010, los trabajadores subordinados formales,
los informales ganan cerca de 3,000, 3,100 pesos, ¿no? Los trabajadores por cuenta propia también tienen esta dificultad, de manera que pues el nivel de ganancias, digamos, del trabajo no permite ni fortalecer las capacidades de ingreso de las familias, ni fortalecer las capacidades de ingreso del sistema de seguridad social, ¿no? Estamos entonces ante un panorama complejo que nos afecta hoy, nos afectará todavía más en el futuro de no cambiar la tendencia, un sistema que está fragmentado entre instituciones, un grupo favorecido por la seguridad social que tiende a ser también favorecido en términos de ingresos y en su posición social, un problema de calidad en los servicios que ofrece el sistema de seguridad social y una tendencia que ante la transición demográfica nos colocará probablemente en un país de cada vez mayor edad y con población retirada que viva en condiciones de precariedad. ¿Cuáles son las líneas de reforma de la seguridad social? A esto dedicaremos la segunda parte de este programa. Continuamos en Observatorio Cotidiano de TV UNAM y seguimos hablando sobre la seguridad social en México. Ahora dedicaremos los próximos minutos a discutir cuáles son las líneas de reforma para mejorar la seguridad social en México. Le pregunto primero a Berenice Ramírez, ¿por dónde avanzar? Primero quiero hacer una acotación. Como es tan urgente el tema de pensiones, creo que nos hemos concentrado en pensiones y la seguridad social es más amplia. Por eso quisiera decir que se requiere un reforzamiento de una seguridad social pública, ¿sí? que pueda brindar buenas condiciones de salud al conjunto de la población, no hacer esa distinción entre los de Seguro Popular y los del IMSS y los del ISSSTE, que nuevamente crea distorsiones. Y en el ámbito que nos hemos concentrado en esta mesa, que es el de pensiones, porque lo observamos en términos de transición demográfica, del ingreso en vejez, quisiera recordar que todo se enfocó a las pensiones que otorga el IMSS y a las pensiones, y se dijo cuesta mucho, ¿no? Y eso también sirvió para menos inversión para el IMSS y entonces aceleró la mala calidad de todos los servicios. Pero es nuestra gran institución que le da servicio al 50% de la población, tomando en cuenta derechohabientes. Y poco se tocó lo que tienen los trabajadores del sector público de algunos organismos descentralizados o de algunas exparaestatales, y esas sí cuestan mucho, porque tenemos pensionados que pueden tener 300,000 pesos al mes o 50,000 pesos al mes, frente a la promedio del IMSS, que es 4,500. Señalo esto porque hemos estado hablando también mucho de desigualdad, y esto es un elemento de desigualdad. No se han tocado, y las reformas que han realizado han sido hacia reformas donde puedan tener fideicomisos, donde puedan seguir administrando de forma colectiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hacer eso para el conjunto de la población? Y tenemos ahí un grave problema, sí, de atención de la salud. El envejecimiento también va a costar mucho más, porque las mujeres, por ejemplo, vivimos más, pero nos enfermamos más, entonces esa transición va a ser compleja. Y porque las enfermedades emergentes estarán repercutiendo más en los costos. Así es. En efecto, yo creo que el objetivo final de una reforma que tendría que implementarse desde ya es la construcción efectivamente de un sistema de seguridad social universal que atienda lo que bien señala Berenice, ¿no? Esta distinción entre población formal y la que no tiene acceso o que marginalmente tiene acceso a algunos servicios de salud. Esa vinculación entre condición laboral y sistema de seguridad social se tiene que subsanar mediante la universalización
de un sistema de seguridad social. Pero esto no es fácil, es un reto significativo para la política pública en México que llevará años, que exigirá un financiamiento público muy importante y que tendremos que construirlo en el largo plazo. Yo diría que hacia... Esta universalización que está en el debate claramente de 2012, según informó la Secretaría de Salud, había iniciado ya. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Bueno, yo creo que, a ver, ha habido esfuerzos, efectivamente las reformas creo que se han implementado hasta ahora no han sido más orientadas hacia la construcción de un sistema universal, sino hacia subsanar los problemas financieros del sistema. Y por el lado de los servicios médicos. Y luego, exactamente, desde 2004, la implementación del Seguro Popular, que digamos, proveía de servicios médicos a la población que no está incorporada en la seguridad social. Sin embargo, estos esfuerzos han sido más bien desarticulados, limitados, persisten los problemas de cobertura que tenemos y de calidad de los servicios. De manera que si pensamos entonces en la construcción de esta seguridad social universal en el largo plazo, 2050, tenemos que empezar a tomar ya decisiones de política pública desde ahora. ¿Hacia dónde? Yo diría... Empecemos por un piso básico de seguridad social, ¿no? Que también se ha discutido mucho en la literatura internacional y que creo que podría ser el primer paso de una política que provea de servicios básicos de salud a la población. Y mencionaba Berenice en la primera parte de este programa, ya está teniendo un costo. La universalización, así sea de manera progresiva y paulatina, implicará un incremento de este costo. ¿Cómo? Fíjate que viendo lo de costo fiscal, creo que es importante señalar lo siguiente. La transición del sistema de pensiones de un sistema de beneficio definido a uno de capitalización individual, ahorita ya le cuesta 1.5 del PIB. Y la proyección a las finanzas va a ser del 3.5, ¿sí? Haciendo diversos ejercicios, ¿cuánto costaría un piso básico que sea igual a la canasta básica que señala Coneval para mayores de 65 años? 0.5 del PIB y llegaría hasta 0.8, ¿sí? Si lo llevas a partir de los 70 años, disminuye un poquito. Si lo haces en función de medio salario mínimo y tomas como tasa de crecimiento del salario lo que vivimos en el último par de años, es un poco más, llega a 0.7% del PIB. Estás hablando de un piso básico. De un piso que signifique o una ¿Que canasta incluiría básica, qué cosa? Que signifique sea igual que la canasta básica que señala Coneval. Ese sería el piso básico, uno. Otro puede ser lo que tienen algunas otras experiencias, como la Ciudad de México, medio salario mínimo, pero habría que ver el comportamiento que tienes en medio salario mínimo. Porque, ¿qué va a pasar? Para el 2022-25, que se empiecen a pensionar los primeros por capitalización individual, el Estado va a tener que aportar para esa pensión básica. Entonces, el costo fiscal todavía se va a incrementar. Hay que crear ese piso básico, esencial, o llamémosle como queramos, pero ir articulándolo con lo contributivo, porque tenemos realmente que ir pasando de un sistema de seguridad social contributiva que hemos tenido y que hay que señalar que nunca logró la universalidad, ni en los años 40, ni en los años 50, ni en los años 60, ¿sí? A una seguridad social que privilegie derechos, ¿no? Pero esos derechos tienen que ser financiados y bueno, tiene que haber también reformas hacendarias importantes. Sin ¿no? duda, yo diría justamente en el tema de financiamiento sí hay que transitar de un modelo de contribución a un modelo financiado por impuestos generales en el largo plazo. No habría que desaprovechar en el corto plazo una mezcla entre contribuciones y mayor financiamiento público.
del cual yo creo se podría fortalecer en buena medida evitando la duplicidad de los programas sociales, ¿no? Tenemos programas de 70 y más, locales, a nivel local, pero también a nivel federal, y esa duplicidad pues representa un costo. El mismo financiamiento del Seguro Popular yo creo que se puede aprovechar para la construcción de un sistema de esta naturaleza, ¿no? Por lo que dicen entonces, parecería viable avanzar con un piso básico de seguridad social universal y a partir de ahí ir paulatina y progresivamente mejorando coberturas, servicios, hasta llegar a estándares de acuerdo a este punto que dice Berenice, un derecho. Pero parecería entonces que esto no tendría problemas. Sin embargo, hemos discutido mucho durante años el tema y no se toma una decisión. ¿Cómo fraguar un acuerdo? ¿Dónde ven las barreras para avanzar a un acuerdo político que permita operar esto en los próximos años? Berenice. Yo creo que la principal barrera es la voluntad política de que realmente se necesita reforzar una seguridad social de carácter pública con gran vigilancia y participación estatal. Se le ha dado mucho espacio al sector privado, ¿sí? Y creo que el sector privado tiene que hacer cosas, pero en inversiones productivas, sectoriales, creación de empleo, pero en un ámbito tan específico como es la seguridad social, necesariamente está buscando mercantilización, rentabilidad, y creo que hay que volver a replantear, ¿no? Lo que ha significado, y por lo que uno observa en América Latina, en el mundo, con la revolución tecnológica, yo creo que se va a tener que arribar a sistemas mixtos, donde se mantenga lo contributivo, se dé esta parte de asistencial a los que nunca han contribuido, pero tratando de que en el mediano plazo vayan contribuyendo, porque si no, de otra manera no puede ser sostenible en el mediano plazo. Sin duda, ¿no? yo, además de estos esquemas mixtos entre contribución y impuestos generales, añadiría el fortalecimiento de ciertas fuentes de financiamiento de la hacienda pública que es posible realizar, ¿no? Lo que pasa es que eso trata de una política tributaria a la que pues muchos le huyen, ¿no? Hay que poner impuestos, ¿no? Hay que imponer impuestos a la herencia, mejorar los impuestos correctivos medioambientales, a la salud, hay que mejorar la progresividad del ISR, ¿no? Hay que mejorar la estructura de exenciones fiscales que tienen el IVA y otros impuestos. En fin, hay muchos mecanismos dentro de la hacienda pública que pueden favorecer el crecimiento del financiamiento justamente para transferirle recursos a la construcción de un sistema de este tipo, que yo creo, en principio, supondría sí una adopción de un esquema progresivo de construcción a través del financiamiento, pero también de dotación de servicios, empezando por aquellos grupos de población que están excluidos o laboralmente más deprimidos. Esos grupos socialmente vulnerables creo que son los primeros que tendrían que incorporarse a un sistema de universalidad, ¿no? Dejan dos puntos sobre la mesa. Uno, la seguridad social es un derecho y por tanto, de acuerdo al artículo 1 constitucional, tenemos que construir una política para garantizar ese derecho. Cumplir ese derecho pasa por una serie de reformas, la universalización de los servicios, la integración institucional del sistema, la complementación de mecanismos, probablemente, como dice Berenice, un régimen mixto, para avanzar en esa dirección. Y el segundo tema que se queda sobre la mesa es un tema crítico en el 2018. Todo esto requiere repensar la tributación, requiere repensar la fiscalidad, pero es un muy buen tema para repensarlo. ¿Cómo garantizar seguridad social universal a toda la sociedad mexicana, en tanto es un derecho consagrado en la Constitución? Con esto estamos terminando esta emisión de Observatorio Cotidiano de TV UNAM, que hemos dedicado a la discusión de las rutas de reforma de la seguridad social en México. Agradezco a Berenice, a Jesús Waldo y sobre todo agradezco su atención a este programa. Muchas gracias.